Muy bien, vamos a continuar con nuestra historia de Colombia. Habíamos hablado de la rendición de Maracaibo, que fue una gran victoria y que consolida la independencia de Venezuela. Ya en todo este norte hay control del Estado por parte de las tropas republicanas. Los españoles entonces se retira eh, Morales, que era el terror de esta época. El general Montilla, que es muy importante en todo este norte de Colombia, Santa Marta, Guajira, Riohacha, en el tema de tierra, no en el de mar, eh, aunque estaba enfermo, continúa enviando cuerpos para acabar de perseguir a los eh, que ayudaban a los españoles. ¿Quiénes eran los que ayudaban a los españoles? Volvemos a mencionarlos una y otra vez, porque ese tema es muy importante dejarlo bien claro. Los indígenas. ¿Cuáles indígenas? Había ya en esta famosa provincia de Santa Marta, recordemos que en esta época la provincia de Santa Marta incluía lo que es hoy todo el Magdalena, Cesar y Guajira. Entonces persiguió Montilla con mucha actividad, y lo dice textualmente el doctor José Manuel Restrepo, a los indios facciosos de Bonda, Mamatoco y Mazinga, lo mismo que a los de San Juan de Ciénaga, allá en Ciénaga Grande, que se habían retirado hacia Pibillay, hacia Fundación y otros pueblos que les sirvieron de guaridas. Aquí hay un reconocimiento que hacer. Se distingue en esta persecución, en este control de estas, digamos que guerrillas realistas indígenas, el batallón Antioquia, y allí liderado por José Manuel Montoya. Ese era el oficial que dirigía el batallón Antioquia en este norte. Recordemos que Antioquia juega un papel muy importante en el control de las costas por después de que Córdoba libera eh, en Chorros Blancos, Cáceres, pues se mete a las sabanas de Córdoba, de Sucre, y este batallón sube pues hasta las costas de Santa Marta para hacer parte del control necesario. De 10.000 hombres que trajo Morillo, Pablo Morillo en 1815 con la Reconquista, y de 3.000 hombres que después recibiera como refuerzos. ¿Cuántos españoles salieron con Morales después de la capitulación de Maracaibo? Solo 700, solo 700. O sea, aquí quedaron 12.300 españoles que fueron víctimas de los combates con los republicanos o del clima y de las enfermedades. Miren qué barbaridad, qué cantidad de gente que vino de la península a luchar y no regresó nunca más. Veamos qué operación hacía el Congreso de la Gran Colombia en Bogotá. Pues el Congreso concede licencia al Libertador, este se la había pedido el 5 de junio de 1823, para que se pudiese él dirigir al Perú, a hacer la guerra a los españoles. Recordemos que ese es entonces el gran bastión español que todavía no se ha vencido, el Perú. Los otros son guerrillas, las guerrillas de los indios al norte, las guerrillas de los indios al sur, de las cuales hablaremos más adelante, pero el gran cuerpo del ejército español está en el Perú. Entonces Bolívar había pedido permiso porque implicaba salir del país. La Gran Colombia solamente era Venezuela, Colombia y Ecuador, que formaban la Gran Colombia, no el Perú, no el Perú.
Él, sin embargo, había pedido el permiso, pero ¿cuánto tiempo se demorará en llegar un mensaje desde Bogotá a Guayaquil, a Quito, que es donde está Bolívar? Pues fácilmente 2 meses, ¿no? O sea que vamos haciendo cuentas de que en agosto podría estarle llegando ese mensaje o en septiembre de 1823. ¿Qué pasó con los préstamos que había hecho el exministro Francisco Antonio Sea de Medellín, que murió allá en Bath, Inglaterra? El Congreso analizó, hizo los debates correspondientes sobre todas esas operaciones fiscales, el famoso empréstito del 13 de marzo de 1822 por 2 millones de libras esterlinas, y después de las discusiones fueron improbados, no se aprobaron. Manifestaron como razón de que SEA no tenía las facultades suficientes para celebrar esos contratos. Sin embargo, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo para que reconociera y pagara todo lo que hubiese recibido el gobierno. Y también autorizó para que si hubiese disputa, nombrase o se acordase un arbitramento que dirimiese el conflicto con los prestamistas de Inglaterra. Hubo unos convenios con las repúblicas de Chile y del Perú que recibieron la aprobación del Congreso. En dichos tratados se siguieron las pautas que había establecido Bolívar. ¿Qué quería Bolívar? Poner los fundamentos, esto es muy importante para que apreciemos la visión geopolítica de Simón Bolívar, poner los fundamentos de una vasta y sólida confederación, o sea, una confederación, o sea, una unión de todos los estados que antes eran de los españoles, desde la República de América del Sur, Argentina, Chile, Perú, Colombia, que unía Ecuador, Colombia y Venezuela, con las de Centroamérica hasta México, o sea, México y Guatemala. En esa, ¿qué era lo que se proponía y lo que se discutió y lo que se aprobó en el Congreso? Hombre, buscar una confederación o una liga perpetua, tanto en la paz, para el comercio, como en la guerra, para la defensa, con el fin de asegurar la independencia de toda la América española y asegurar su prosperidad. Segundo, los habitantes de cada uno de estos estados nuevos serían considerados en los otros estados como naturales y ciudadanos. Tercero, para facilitar el comercio, que los buques no pagarían más derechos que los que tengan que satisfacer los buques de cada estado. Y las partes contratantes nombrarían 2 ministros plenipotenciarios para formar una gran asamblea americana en el lugar que se creyera más conveniente, cuyo objeto sería hacer un estrecho pacto de unión, liga y confederación perpetua, que fue lo que se hizo más adelante en el famoso Congreso Anfictiónico de Panamá. Panamá, aquel istmo, aquella franja que une el hilo más delgado de la América, que une a la América del Norte con la América del Sur. Era el sitio perfecto para hacer esta gran confederación. ¿Qué pasaba en España? Y aquí hay un tema, como estamos en 1823 y hemos hablado varias veces del famoso trienio liberal, o sea, el gobierno liberal de los 3 años, pues España está nuevamente en desórdenes en 1823. Porque ese enfrentamiento que le hicieron a Fernando VII los llamados liberales de la España, que defendían, adoraban la Constitución de 1812, pues inquietó a las grandes potencias que formaron la Santa Alianza, Rusia,
Prusia, Austria. Entonces estas potencias se reunieron en el Congreso de Verona y le encargaron a Francia, recordemos que Francia ya había sido restaurada, es decir, había vuelto al trono, habían vuelto al trono los Borbones, en cabeza de Luis XVIII, y luego en cabeza de Carlos X, que sucedió a Luis XVIII. La Santa Alianza le expresa a Francia que ella debe actuar, porque ella es la que tiene frontera con España, que volviera a restituir al trono a Fernando VII a la plenitud de su poder, es decir, al absolutismo, es decir, para que esa constitución de 1812 que estaba en rigor desapareciera. Entonces se arma un ejército francés de 100.000 hombres, 100.000 hombres, con excelentes oficiales, todos a las órdenes del generalísimo Duque de Angulema. Esto es lo que llama la historia los 100.000 hijos de San Luis. Recordemos que San Luis fue rey de Francia. De los 100.000 hijos de San Luis pasan la frontera, el Bidasoa, que es el río que divide la España de la Francia, desde el 7 de abril de 1823. Veamos otro escenario importante, porque eso da lugar a que termine en España el trienio liberal, termina ahorcado el famoso Riego, allá en la Plaza de la Cebada de Madrid, con la retoma del absolutismo, ayudado por los franceses. ¿Qué hace Inglaterra? Inglaterra se inquieta con todas estas cosas, se inquieta con la llamada Santa Alianza. Recordemos que es que ellos son católicos, esa Santa Alianza. Y hay un ministro muy importante, hay un personaje de los comunes, del Parlamento, muy importante, que es George Canning. Y dijo lo siguiente, que vale la pena mencionar. Dijo textualmente en la sesión del 14 de abril de 1823. Miren lo que dijo Canning. Con respecto al otro punto, las provincias españolas de América, que es probable nos saque fuera del camino de la neutralidad. En el estado presente de las cosas no había elección. Mientras la paz continuó y la España no tenía enemigos en Europa, estaba en nuestro arbitrio el decidir hasta dónde intervendríamos entre ella y sus colonias. Es decir, está hablando Canning de que Inglaterra había estado expectante de esa situación, a pesar de que muchos soldados ingleses habían participado en la guerra de independencia, pero no había mandado Inglaterra un ejército. Eran soldados, digamos que mercenarios, que si había paga luchaban por cuanto las guerras en Europa habían terminado. Pero mire entonces lo que dice Canning. Al presente, sin embargo, el caso ha variado enteramente. Como España tiene ahora un enemigo activo y poderoso en Europa, Francia, es necesario que la Inglaterra declare bajo qué aspecto mira las provincias de la América del Sur que combaten por su independencia. Vamos viendo, entonces Inglaterra se está preparando para actuar. ¿Qué partido toma? Sigue Canning, porque como la España aún mantiene el dominio de derecho sobre ellas, aunque haya perdido el dominio de hecho, como la Francia puede enviar sus escuadras y sus ejércitos a fin de apoderarse de ellas y conquistarlas, dice Inglaterra, entonces le vamos a dejar la América española a Francia. Sigue Canning. Y como a la terminación de la guerra se pueden hacer arreglos
entre las dos naciones acerca de la conquista y cesión de aquellas provincias, la guerra entre España y Francia, el trienio liberal y los 100.000 hijos de San Luis, termina Canning. El gobierno británico se ha visto obligado a declarar que él considera que la separación de las colonias de España se ha efectuado ya en tal grado que él no tolerará por un instante en ninguna cesión que la España pueda ser de colonias en las cuales no ejerce una influencia directa y positiva. El gobierno británico, repito, dice Canning, se ha visto obligado a hacer tal declaración. Miren la importancia. Ya Inglaterra dice, voy a actuar, yo no voy a permitir que Francia se quede con toda la América española. Yo voy a, España no tiene el control de hecho, ella dice que lo tiene de derecho. Ya Inglaterra está dispuesta a actuar oficialmente, a defender la independencia y obviamente esta noticia cuando llega a Colombia se recibe con mucha alegría porque ya hay un apoyo oficial de Inglaterra a la independencia. Miremos cómo se va consolidando la independencia. Ya hay territorio libre, Venezuela, Colombia, o sea, Colombia que conformada por Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador, queda el baluarte español en el Perú eh, y ya hay un reconocimiento de esa situación de hecho. Entonces, esto tranquiliza los ánimos en Colombia porque habían temores del poder de Francia, la conexión con la familia de los Borbones. Es que fíjense que los Borbones, Fernando VII es Borbón, Luis XVIII es Borbón, ellos son primos. Recordemos que es que los Borbones españoles llegan a ser, son franceses que terminan gobernando en España por la famosa guerra de sucesión española que condujo Luis XIV y llevó a un nieto de él, a un nieto, a gobernar España cuando los Austrias, que eran los que gobernaban en España, los Habsburgos, se quedaron sin descendencia. Por el famoso, el último fue Carlos X el hechizado, no tuvo hijos, y entonces vino la confrontación entre los alemanes, el imperio alemán y Francia, sobre cuál corona seguía gobernando en España. Esa disputa la ganó Francia y por eso los Borbones gobiernan en España. Los Borbones que en el fondo son meridionales, o sea, están entre Francia y España, porque los Borbones franceses también llegan al trono francés, pero ellos vienen desde Navarra, ellos son navarros. Recordemos que Francia se queda también sin sucesión en algún momento, los Valois se quedan sin sucesión y entonces le ofrecen la corona a un pretendiente que es Enrique IV de Navarra, que era protestante, pero cuando le dijeron la corona de Francia se la ofrecemos a usted, pero usted tiene que hacerse católico porque Francia es católica. Y entonces saca esa famosa frase, París bien vale una misa. Y los Borbones navarros pasan a Francia y ahora los Borbones franceses pasan a España. Entonces con esas conexiones había mucho temor aquí. Esa invasión de los 100.000 hijos de San Luis podría dar al traste con la independencia. Así que esa declaración del Parlamento inglés fue fundamental, tranquilizador. Dice José Manuel Restrepo que del célebre ejército expedicionario de Costa Firman, que fue el orgullo de sus jefes, Morillo y La Torre, solo existían las miserables reliquias encerradas en la plaza de Puerto Cabello. Puerto Cabello. O sea, la única plaza fuerte que se mantenía en poder de los españoles era Puerto Cabello. Había caído Maracaibo, había caído las fortalezas que hacían el control al Golfo de Maracaibo. Estaba eso en manos de los patriotas,
Pero Puerto Cabello, aquella ciudad tan importante, esa fortaleza, recordemos, que había sido encargada por Miranda a Bolívar y que Bolívar no supo defender o no quiso defender. Ese Puerto Cabello aún quedaba en manos de los españoles. Por eso dice José Manuel Restrepo, solo existían las miserables reliquias encerradas en la plaza de Puerto Cabello. Había que tomar Puerto Cabello. ¿Cómo? Había que preparar un sitio en regla. Sitiar la plaza de Puerto Cabello por mar. Ya estaba el Golfo de Maracaibo controlado. Ya habían corbetas, gracias a los préstamos de SEA. Ya habían corbetas, bergantines, barcos pues, de guerra controlando el Atlántico. Pero había que sitiar Puerto Cabello, que era el último asilo del poder español en la llamada Costa Firme, la famosa Costa Firme de Venezuela. Entonces se envían unos barcos, los bergantines Urica, Pichincha, para impedir la entrada de comida, de víveres, porque el hambre es la más poderosa arma contra una plaza fuerte. Recordemos el sitio de Cartagena, de Morillo. Ahora hay que sitiar a Puerto Cabello, los patriotas, a los españoles que están allí encerrados. Y por tierra, ¿quién debía controlar y sitiar por tierra? Páez, José Antonio Páez. Finalmente, Calzada, que era quien gobernaba Puerto Cabello, ante el sitio, que cada vez era más estrecho, pues se rindió el 7 de noviembre de 1823. Se rinde el castillo de San Felipe de Puerto Cabello y se hace la capitulación, que se lleva a efecto el 15 de noviembre de 1823. Y ahí sí la rendición de Puerto Cabello y la expulsión de las últimas reliquias del ejército expedicionario deja enteramente libre el territorio de Colombia, de españoles. Ya veremos que no de realistas, porque los indígenas, como ya explicamos, en Santa Marta, Bonda, Mamatoco, Fundación, los guajiros y los pastusos, que volveremos a hablar de los pastusos, porque los pastusos han dado mucho de qué hablar y darán mucho de qué hablar en este momento. Vámonos para el sur. Vámonos para el sur. La independencia peruana estaba en peligro. Esa independencia que había dado más o menos San Martín, que recordemos que ya definitivamente se había ido porque tenía otra visión geopolítica diferente a la de Bolívar. Él hablaba de una monarquía y Bolívar se opuso al concepto de monarquía, así fuese constitucional. Entonces el Perú, el Congreso Constituyente del Perú, acuerda mediante un decreto del 4 de mayo de 1823 invitar a Bolívar para que se traslade al Perú, que era urgente, que esa invitación debía atenderla. El presidente del Perú, Riva Agüero, comunica a Bolívar este decreto y lo insta para que viaje. 4 de mayo de 1823. El Congreso del Perú acuerda con otro decreto que el Libertador es fundamental, le da las gracias por los servicios que ha prestado a la independencia americana y al Perú. En el Perú, ¿quién hay? Pues nada más y nada menos que el ejército realista al mando de Canterac, de Valdés. Tienen 8,000 hombres, es un mundo de gente, 8,000 hombres experimentados de español siglo XIX, que ocupa Lima. La ocupa Lima el 18 de junio de 1823. Sucre no presentó batalla porque apenas tenía 5,000 hombres. Uno no puede comprometer a un ejército
cuando sabe que está en desventaja. Entonces Sucre abandona Lima y se va al Callao, el famoso puerto, donde se puede defender porque es una plaza fuerte. Entonces fíjense que hay mucho control de los españoles desde la sierra, pues, y llegan a controlar a Lima. Eh, el Congreso del Perú, ante esta situación tan difícil de este control español nuevamente de su capital, inviste a Sucre por decretos del 19 y 21 de junio con facultades extraordinarias para hacer la guerra en todo el territorio libre y salvarlo de los españoles. Entonces, Sucre, para tener las manos libres, eh, envió al Congreso a Ribagüero, al presidente, a los empleados, a Trujillo. Váyanse a Trujillo para que sigan discutiendo como Congreso. Necesito manos libres para actuar militarmente, y ahí sí coloca todo su esfuerzo en poner al puerto de El Callao en estado de defensa, organizar las tropas y preparar una expedición para, para Lima y para la sierra. Canterac no se atreve entonces a atacar la fortaleza del Callao, teme de Sucre, teme de los suministros que le pueden llegar nuevas tropas. ¿Tropas de dónde? De Colombia. Entonces Canterac dice, hombre, lo mejor aquí es evacuar nuevamente la capital, evacúa, causa daños a los moradores, les exige 500.000 pesos como un empréstito forzoso y hace una cosa terrible, saca de las iglesias, de los templos, toda la plata labrada que había allí. Siempre se ha hablado de la riqueza del Perú, la plata, el Cerro del Potosí, y, 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 y la plata estaba en los templos, allá, y Canterac se robó eso para sostener la guerra de independencias. Ahora sale Canterac y hay muchos realistas, es que el Perú es una tierra difícil. Muchos realistas salen emigradas de Lima y siguen a Canterac hacia la sierra, toma la dirección de Huancavelica. Huancavelica. De nuevamente queda el Perú, queda nuevamente Lima, queda nuevamente en manos de los patriotas. El 17 de julio de 1823 queda libertada nuevamente la capital del Perú. Delega a Sucre las facultades que le había conferido el Congreso del Perú en el gran mariscal don José Bernardo Tagle. Él necesitaba comenzar operaciones combinadas con muchos otros ejércitos, con el general Santa Cruz, que viene del sur, o sea, de Chile. Deja bien asegurada la plaza del Callao, se embarca para Chala el 19 de julio a dirigir la expedición. No quería mezclarse, Sucre políticamente estaba bastante acertado. En el Perú habían unas divisiones políticas muy serias, enconadas entre los partidos que dividían a los patriotas del Perú. Sucre veía allí graves consecuencias más adelante, como iremos a ver. El Perú ahora está abrazando a los colombianos, después los trata mal. Cuando uno va al Perú, no hay buen ambiente para Bolívar y no ven como libertadores a los colombianos. Ellos se siguieron quedando con el concepto de San Martín. San Martín. Sucre tiene un general a disposición también, Manuel Valdés, que queda en el Callao, con tropas argentinas, chilenas, colombianas y peruanas. Observen que son tropas heterogéneas. Fíjense que allí está combatiendo es toda la América. Ya no son solamente las colombianas, toda la América. Chilenos, argentinos, colombianos, peruanos, bastante heterogéneos. Por lo tanto, también difícil de manejar. Hay cierta insubordinación, hay cierta inmoralidad, y eso había que organizarlo para orar sobre la sierra. Mientras tanto, para dejar hoy acá, ¿dónde está Bolívar?
Bolívar está en Guayaquil, está en el Ecuador. Y ya hablaremos en el próximo programa de ello, porque mientras él está allá, está tranquilo, está esperando las instrucciones del Congreso para actuar sobre el Perú y está con su Manuelita Sáenz, el amor de su vida. Bueno, dejemos acá para seguir hablando más adelante en lo que va a ser esta campaña del Perú tan interesante y cómo influye toda esta retoma de España por los famosos 100.000 hijos de San Luis. Buena semana.